Express News Podcast presenta el siguiente programa. Bienvenidos a esta segunda parte de Migrantes con Diego Ducci. Hacemos la claridad que todos los pensamientos, opiniones, expresiones en este podcast pues son, digámoslo así, pensamientos libres que solo pertenecen a su autor, en este caso Diego Ducci, y por supuesto a este podcast. No comprometen ninguna institución y pues aquí está Diego. Diego, muchas gracias y vamos a continuar hablando. Se nos quedan varios aspectos de lo que veníamos hablando. La inteligencia artificial ayuda a la eficiencia, nos iguala. Digámoslo que hasta ahora hemos visto a la inteligencia artificial o la hemos puesto en un aspecto muy positivo. Pero también hay quienes consideran que la inteligencia artificial tiene aspectos que si no se enfocan en este momento se puede correr un riesgo. ¿Y cuáles son esos aspectos? Es lo fácil que se nos puede hacer la vida y terminamos tal vez perdiendo un poco ese pensamiento crítico también. Terminamos en otro terreno que no era el que queríamos. ¿Qué opinión te merece esto? Sí, yo creo que son críticas válidas, o sea que debemos de pensar de los riesgos y que vamos a perder con esta revolución tecnológica, porque con cada revolución tecnológica se pierde algo. Cuando fuimos de caballos a automóviles se perdió. Cuando fuimos de no tener electricidad a electricidad se perdió cosas, pero por lo general se ha mejorado la vida, ¿no? Y lo que, si uno ve la historia de estas experiencias, se ve que los grupos que no se adaptaron o tenían miedo o se resistieron, por lo general perdieron. Y si uno ve cómo ha crecido Estados Unidos, por ejemplo, económicamente, comparado a Europa, um, en los últimos 20, 30 años, es inmenso. O sea, y casi todos, casi todos los que comentan estas cosas están de acuerdo que la innovación y la tecnología es lo que ha cambiado eso, es lo que ha hecho ese diferente nivel de crecimiento. Si vos ves los 4 compañías tech más grandes, cada uno creo que tiene más de $3 trillion de capital. Si uno piensa de la economía de Ecuador o de Colombia, estamos hablando de 200,000 millones de dólares anual. Estamos hablando de un nivel de magnitud mucho más alto. Y, hay políticos en Europa, por ejemplo, en la Unión Europea, que han visto esa oportunidad que han perdido ellos y están pensando, ¿cómo hacemos algo ahora para mejorar nuestra posición económicamente? Y yo creo que puedes traducir eso a nivel micro de la persona. La persona que no se está usando estos herramientas nuevos, quizás en el futuro va a perder o va a ser un poco más lento, no va a tener la carta que escribe no va a ser tan perfecto como la gente que usa la inteligencia artificial. Entonces, es un problema y no hay una solución y no hay como algo obvio que uno puede hacer. Pero de mi parte yo creo que tienes que entender los riesgos, asegurarte que estás, por ejemplo, en el ejemplo que diste, Pedro, haciendo el pensamiento crítico, pero también usando. No diciendo, ay, no voy a usar porque voy a perder eso. No, usa, pero también desarrolla esos skills, esas habilidades que son súper importantes para ser una buena miembro de la comunidad, de la sociedad, para tener una oportunidad económica también en tu trabajo. Entonces, no creo que son um,
en inglés decimos mutually exclusive, que uno tienes que tener uno y no el otro. Puedes tener los dos, pero no es fácil y hay que estar pensando cómo hago eso. No es una solución absoluta, y digámoslo así que para el ser humano a veces todo lo queremos convertir en una solución absoluta, Exacto. y pasa lo mismo que con cuando a uno le gusta comer mucho, ¿verdad? Hay que cuidarse también, hay que tener hábitos, hay que tener dietas, hay que tener... Claro. Y digamos que en este punto también con la inteligencia artificial hay que saberla utilizar. Es como la comida deliciosa, Exacto. pero hay que tener, y sobre todo con los niños, me imagino, ¿qué piensas? Hay que sacarlos al parque, hay que llevarlos, hay Claro. que ponerlos a que vivan ese mundo real, pero al mismo tiempo también a que, tú lo decías, empiecen a programar, empiecen a trabajar, empiecen a ser eficientes con esas tareas. Y ahí va, obviamente voy a escuchar tu opinión sobre esto, pero va mi otra pregunta y es esa responsabilidad que tenemos los adultos a quienes nos cogió inteligencia artificial, digamos, en cuarto de siglo, medio siglo. eh, Hay a quienes las nuevas generaciones los cogió realmente, Mm, sí, con algo nuevo, así como a algunos los cogió con las redes sociales. sí. Responsabilidad de nosotros, los adultos. Mm. Ya nos recomiendas tal vez interesarnos también a los jóvenes por algunos para programar, para aprender, para meternos más en esto. ¿Qué otras recomendaciones tú verías para saber manejar bien esta alianza, este nuevo amigo que tenemos en la vida que es la inteligencia artificial? Yo creo que experimenta. Eso es el, la recomendación primaria. Tienes que experimentar con estas cosas, no tener cosas o miedo de bajar un app, por ejemplo. Si vos vas al App Store, si tienes un iPhone o si tienes un Google o Samsung, lo que sea, puedes encontrar ChatGPT, puedes encontrar DeepSeek, puedes encontrar Gemini, puedes encontrar Llama. Like, hay un montón de modelos que existen y gratis, no tienes que pagar nada. Uno solo tiene que tener ese impulso de experimentar, intentar y jugar un poco. A ver, ¿qué le vas a preguntar? ¿Qué necesitas en tu vida también? Es importante pensar. ¿Qué, ¿Qué no me gusta hacer? ¿Qué me toma bastante tiempo hacer? ¿Qué no sé qué hacer? Y pensar, quizás inteligencia artificial me puede solucionar esos problemas. Quitarme las cosas que no me gusta hacer, que debo hacer, que es difícil para mí hacer. Y, y eso es el primero. O sea, no te asustes, pero métete y usa y experimenta. La otra cosa que también yo creo que no valoramos tanto como una comunidad es que toda la información del mundo, todo lo que necesitas está alcanzable por el Internet. Por ejemplo, Elon Musk decía en una entrevista, me acuerdo en un podcast, creo que um, ya no se necesita ir a la universidad. Yo creo que sí se necesita ir a la universidad para ser muy claro con los que están escuchando, ¿no? Pero el punto que estaba diciendo él es que toda la información que tú aprendes en la universidad puedes obtener en el Internet. Todo existe ya. Y si eso es verdad, y yo creo que sí es verdad, quizás no está estructurado de una forma perfecta para que tú aprendas, no sé, políticas públicas o ciencias específicas, pero está ahí. Um, Tú puedes aprender todo que se necesita saber de la inteligencia artificial, de cómo usarlo, de cómo no usarlo, de los riesgos, de las oportunidades, de lo que está pasando. Entonces, creo que tenemos, quizás volviendo a tu punto antes moralista, quizás menos de scrolling videos de gatos y no sé qué, y un poco más leyendo historias, solo date 15 minutos, media hora quizás cada día, y te das, voy a leer un poco de inteligencia artificial y cómo usarlo. Media hora no es nada en tu día. Y quizás te puede enriquecer en una forma increíble, combinado con experimentar. Eso es todo lo que necesitas, en mi opinión. La forma como utilicemos
el uso que le demos a las cosas. Bueno, Diego, hasta aquí hemos hablado mucho de cómo nos afecta, como, digamos, como personas. Ahora entremos, porque la inteligencia artificial, y no sé, diría yo que aprendimos de todos estos cambios tecnológicos, sobre todo desde el año 2000, cuando, reitero, salen las redes sociales, Mm, sale el teléfono después, años después, el teléfono inteligente. mm, Y hay quienes a ese primer llamado en el 2006 dijeron, no, esto no, no y no lo voy a hacer. Después ya se dieron cuenta tarde y entonces ya entraron a ese llamado. Después, yo recuerdo algunas discusiones de gente que me decía que nunca iba a tener un teléfono celular, que eso iba a acabar con sus vidas, ¿verdad? Y hoy pues es raro encontrar una persona que tenga un solo teléfono celular. Por lo general ya la gente anda con dos teléfonos celulares. Pero ya creo que muchos aprendieron la lección y llegó inteligencia artificial, tú lo dices, 2022, y la gente de inmediato, muchísima gente se, se monta en este bus. Hablemos ya de quienes tienen la responsabilidad de conducir, de dirigir políticas públicas en los diferentes países del mundo. Y entonces vemos cómo América implementa una cantidad de políticas y como tú lo dices, esas políticas vienen acompañadas de unos presupuestos gigantescos. Aquí estamos en el Reino Unido mm. y el Reino Unido también fue noticia hace unas semanas cómo impulsa la inteligencia artificial para revitalizar la economía. Sí. Eso fue algo impactante para muchos, ver cómo hay una solución a la economía desde la inteligencia artificial. Mm, Y ahí hay unos aspectos interesantes, la eficiencia en el servicio de salud, la eficiencia en la educación en los colegios, en las escuelas, contrario a lo que uno pensaría, que inteligencia artificial ahora pues ya llegó a hacerle las tareas a los estudiantes, mm, pues parece que inteligencia artificial en los colegios lo que puede hacer es ser más eficiente para que los profesores, ese tiempo que invierten haciendo tantos informes, lo inviertan también en el trato, en el servicio, digámoslo así, mm. en la educación a sus estudiantes. Entremos en este mundo de cómo los estados se están organizando y cómo inteligencia artificial ya deja solo de ser una herramienta en Internet para solucionar tu vida y tus problemas y empieza a ser una política pública en el mundo entero. ¿Quién es el que más desarrollos de los países, más avances está teniendo en este momento en ese sentido? Ya. Todo que... Este tema es muy interesante, ¿no? La geopolítica del mundo en inteligencia artificial es um, demasiado interesante y existen muchos, ¿cómo se dice? Muchos investigaciones que miran, que comparan los diferentes países. Entonces, todo lo que yo voy a decir existe públicamente y yo he visto en el internet, por ejemplo, ¿no? Um, pero hay diferentes grupos que comparan los países y es muy claro si vos ves en ciertos metrics um, que Estados Unidos es, está ganando si hay una carrera de inteligencia artificial y China también está ahí arriba. Pero el Reino Unido no se queda atrás, está tercero. Y de ahí empiezan los otros países, digamos, la Unión Europea. Hay países, por ejemplo, como de UAE, Saudi Arabia, que tienen mucho dinero y que también ven que eso es una oportunidad y están persiguiendo la oportunidad que les va a dar la inteligencia artificial. Um, pero por lo general estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de China, estamos hablando del Reino Unido. Interesantemente, también hay países en el sur, digamos, que están surgiendo. Singapur. Singapur ha sido un país muy pequeño, pero muy innovador por muchos años. También está, si vos ves uno de estos investigaciones, está bien alto. India, también con su experiencia con IT. Y si uno se imagina cuando hace una llamada a alguna compañía, siempre es alguien en India que está contestando porque tienen ese outsourcing sistema. Pero en latinoamericanos no hay.
No hay, Todavía no se ve. y eso es un problema, yo creo, para la audiencia, la comunidad latinoamericana, o una oportunidad, digamos. Digamos que eres un migrante aquí o tienes una familia con hijos de aquí y se vuelven expertos en inteligencia artificial. El nivel de entendimiento que van a tener comparado a los países, a los compatriotas que están en Latinoamérica va a ser diferente. Una oportunidad de volver a Sudamérica, quizás hacer un negocio, quizás impactar las políticas públicas de allá. Entonces, no sé, como te digo, hay un montón de caminos que puede hablar uno de esas cosas y muy interesantes todos. En el Reino Unido, la inteligencia artificial, tú lo acabas de decir, pues es algo muy importante. Las noticias lo refieren, es algo muy importante. De tu pensamiento, ¿cómo avisoras el futuro del- de un país como este eh, con estos anuncios, con estos desarrollos, con la inteligencia artificial? Me explico porque es bastante curioso la idea y aquí otra vez vuelvo al oyente normal o al turista o quien nos esté escuchando. Uno dice el Reino Unido, uno dice Londres y Mm, todo funciona con un aire, con una belleza arquitectónica, con muchos elementos, mm, pero por debajo de eso hay mucho trabajo, mucho equipo técnico. Y la inteligencia artificial, pues ya lo estamos viendo, también hace parte de esa estructura. mm. Cómo se ve este país? ¿Cómo lo ves tú? Um, yo es muy claro con las publicaciones que ha habido recientemente, ¿no? Que hay mucha gente en el país que toma decisiones, que ve que hay oportunidades aquí. Y no solo económicas, sino también para mejorar las vidas de la población, también cambiar el mundo como va a ser, ¿no? Entonces, pensando un día normal para un trabajador, imagínate un mundo donde ya existen los vehículos autónomos, donde ya no necesitas manejar como uno considera manejar. Eso va a ser completamente diferente, en mi opinión. Si es que hay los sistemas de protección y todo está bien, um, y las tecnologías avanzan como uno piensa que van a avanzar y parece que sí van a avanzar. Todo ese tiempo perdido, digamos, manejando, conduciendo de un lugar al otro, es completamente cambiado. Las Quizás pueda haber menos um, accidentes en las carreteras también. Eso. Entonces, solo pensando en las carreteras y los automóviles, completamente diferente. El mundo ya va a cambiar. Va a ser como cuando solo veías caballos en las calles, en las carreteras, a, a automóviles, de lo mismo, automóviles a automóviles que están manejando ellos mismos. Entonces, eso va a ser diferente. También se dice que cuando llegamos a inteligencia artificial general, que va a haber, vamos a descubrir cosas que no podíamos imaginarnos. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi doctorado, un doctorado de 3 o 4 años se necesitaba para um, elucidar la estructura de una proteína. Y eso es solo una proteína. Hay un emprendedor que se llama Demis Hassabis, que es el emprendedor de Google DeepMind. Es británico, pero creo que es de herencia asiático. Pero es un genio, básicamente. Y hace poco ganó el premio Nobel en química, creo, por lo que descubrió. Y lo que descubrió usó inteligencia artificial para crear un programa que ahora puede descubrir las estructuras de todas las proteínas que existen en el mundo. Entonces, lo que se demoraba 3 4 años para el mejor estudiante de PhD
de una universidad para hacer. Y a veces no eran exitosos, entonces 3 o 4 promedio, ¿no? Él lo ha hecho con un modelo, un programa de inteligencia artificial para 220 millones de proteína que existen. Increíble. Entonces, eso ya ha cambiado el mundo. Y cuando llegas a ese nivel de inteligencia artificial general, se dice que no podemos ni imaginarnos de qué van a descubrir, nuevas materias, cómo prevenir la crisis climática. Todo va a ser diferente. Todos los problemas que existen ahorita, vamos a tener diferentes problemas quizás, pero esos problemas ya solucionados, digamos. Eso es un mundo optimista. Inteligencia general artificial. Tú la definiste en el primer espacio. ¿Qué es la inteligencia general artificial? ¿O qué es la diferencia de la inteligencia artificial? Ahora, con la inteligencia artificial es, digamos, la versión 1.0. Es que crea contenido, parece ser humano, responde, puede ser chistoso, inteligente, o sea, muy interesante, pero no tiene como conciencia, digamos. No se sabe si es que cuando uno llega a AGI, si eso va a tener conciencia, pero lo que entendemos ahorita de que es AGI es que va a ser como un humano en todo sentido de habilidad. Todo que tú, yo, cualquier otra persona puede hacer, este modelo va a poder hacerlo también. Y después de eso, se supone, o la ambición es crear inteligencia artificial, superinteligencia artificial. Y eso va a hacer que, por ejemplo, cada modelo sea como Einstein, sea como la mente más increíble que hemos tenido en los humanos, como los Da Vincis de la historia humana y más. Entonces, en ese mundo, imagínate lo que va a ser posible. El Y eso es, siguiente nivel. es el siguiente nivel. Tú decías algo muy interesante y es, bueno, tantos años estudiando el cerebro y todavía, digamos, estamos en un nivel muy básico, o la ciencia está en un nivel muy básico. Pues acá también parece que nos va a llevar mucho tiempo poder entender, pero lo importante es estar ahí. Lo importante es verle los beneficios y también regularse en la medida que el ser humano pues no está en ninguna competencia con la máquina. Claro. La máquina está para servir al ser humano y seguramente también eso es discutible, pero no pasa nada si estas herramientas nos dan igualdad. Y esa igualdad, volviendo al tema de los países y de la eficacia, me llama mucho la atención que el sector público tiene muchos trámites, Mm, muchos en cualquier país. sí, De hecho, hacer una vuelta, digámoslo así como dice uno, voy a hacer una vuelta, tengo que ir a pagar los impuestos, sí, sí, sí. todo este tipo de cosas lleva tiempo y es lo más impersonal del mundo. Uno nunca conoce o no tiene esa relación con los funcionarios. Sí, Claro. claro, ahí hay muchas cosas que ver, pero por lo general la respuesta está en que están ocupados siempre Mm, y están ocupados haciendo trámites administrativos, colocando, bueno, en la época de uno eran sellos, ahorita son registros, todo este tipo de cosas. Y veo que en los planes, en el caso concreto del Reino Unido, hay una cosa interesante y es cómo quieren ser eficientes en todo ese tipo de registros, de trámites. Eso sí lo puede hacer una máquina. Y por otra parte, usted, funcionario, dele ese servicio, esa humanización, esa parte que tanto necesita la humanidad. ¿Tú cómo ves esto? ¿Lo ves real? ¿Lo ves positivo? ¿O qué crees que hace falta para que eso impacte positivamente? Em, yo creo que sí hay una oportunidad ahí. Y si uno ve gobiernos por todo el mundo, y compañías también, porque no nos olvidemos que las compañías también tienen bastantes trámites, pero ellos tienen los incentivos
de ser más eficientes. ¿Por qué? Porque el cliente no quiere estar esperando y tener una mala experiencia, porque si tienen la mala experiencia van a ir al competidor, van a irse a otro banco, otra compañía, lo que sea, ¿no? Um, y mi pareja estaba hablando con un chatbot una vez de un banco y le preguntaba algo y le respondía en menos de un segundo, pero una respuesta perfecta. Y yo decía, esto que está tan perfecto, la experiencia para ella era lo mejor que pudo haber sido, pero interesante, ella dijo, eso no es humano, porque está muy perfecto y está muy rápido. Y eso yo creo que demuestra cómo puede ser el sector público también. El sector público no debería ser algo como tú describiste, Pedro, que estás, ay, tengo que hacer tal vuelta y qué horrible día y no me gusta, ¿no? Mi mamá cuando habla de Ecuador, a veces va a Ecuador, dice que solo para pagar la luz o para pagar no sé qué, tengo que irme a un lugar y nunca están abiertos o se demora, ahí estás perdido 6 horas cada día haciendo algo que aquí ya, o sea, es automático, sale de tu banco automáticamente. ¿Por qué no tienen eso en Ecuador? O sea, no entiendo yo, pero ese es un ejemplo de un tipo de inteligencia artificial muy básico que puedes implementar en un país y ya estás mucho más productivo, mucho más eficiente. Pero para el Reino Unido, para países en el oeste, eso queremos, ¿no? Eso que queremos todos, que la experiencia que tengamos interactuando con el gobierno sea algo bueno y que sea algo eficiente y que no me quite el tiempo. Y como les digo, las compañías hacen eso bien. Y creo que es posible tener ese nivel de satisfacción con la experiencia. Entonces yo creo que es posible, yo creo que es algo bueno. Um, creo que lo interesante es una cuestión moral. Es si es que te va mal con una compañía que está haciendo un chatbot, que quieres comprar, digamos, una mesa, una silla, si te va mal, no importa tanto, ¿no? O sea, nadie se va a morir, no te va a impactar tanto. Si el gobierno en un trámite le va mal y a ti te va mal porque ahora no tienes acceso a tus fondos o no tienes acceso a la educación que tú querías, por ejemplo, si todo es automático, eso es un problema. Entonces, no tiene que ser, el porcentaje de errores tiene que ser muy bajo. Si no, te va, va a impactar a los ciudadanos mucho, por ejemplo. Entonces, hay un nivel de que hay que tener cuidado, básicamente, cuando se trata de trámites de gobierno. Migrantes con Pedro Prado. Se habla de la supercomputadora. Ya la palabra lo dice todo. Espacialmente yo me imagino que es una cosa muy grande. Seguramente no lo es. ¿Qué es la supercomputadora? Em, la supercomputadora es básicamente como cualquier otra computadora, pero tienes razón, a un nivel espacial mucho más grande, pero también lo que estamos viendo hoy en día es, hay compañías, por ejemplo, como Nvidia, que producen, en inglés se llaman Graphical Processing Units o Graphics Processing Units, que son los más avanzados microprocesadores, ¿no? Y los supercomputadores usan esos, básicamente. No es cualquier microchip que existe en un teléfono o una computadora en la casa. Es lo más avanzado que puede hacer computaciones. Estamos hablando de, en inglés, que pienso un poco más, 10 to the 29, 10 to the 50 computations por segundo, que es un nivel, o sea, inimaginable básicamente. Um, pero no solo son de gobiernos, también compañías de tech como Microsoft, como OpenAI, como Amazon, por ejemplo, están creando, se llaman data centers. Y data centers
son supercomputadores, básicamente. Y todo que hacemos, por ejemplo, si tu teléfono lo tienes en modo airplane mode, um, no funciona tan bien, no puede hacer calculaciones y no puede hacer cosas. ¿Por qué? Porque la información en tu teléfono se está yendo a una supercomputer, a un data center, y ahí es donde hacen las calculaciones y después te mandan los resultados a tu teléfono casi instantáneamente. Entonces, son computadores muy grandes, muy eficientes, muy poderosos, pero todo que hacemos digitalmente está basado allá. Ya no es en tu teléfono, ya no es en tu computadora, es todo en the cloud, como se sabe decir. La supercomputadora. Y viene ahí también otro aspecto. ¿Tú verías una oportunidad para los países, para los estados, en que tomen la rienda de la inteligencia artificial y se fortalezcan y sean esas, digámoslo así, grandes proveedores de bienestar y servicio a través de la inteligencia artificial? Me explico, hasta el momento, pues todo este tema de la tecnología ha estado siempre en manos Mm, mm. digamos, y como tiene que ser también, ¿verdad? Porque esto no se trata de que el sector público, del sector privado. Pero digamos, un Estado si conduce bien sus políticas en inteligencia artificial, y también es el llamado para Latinoamérica que está pues en los modelos, en las revisiones, no está punteando en esto. También un Estado, digámoslo así, las políticas podrían fortalecer esto. Sí, es una súper buena pregunta. Yo, personalmente, yo no creo que son, otra vez no sé cómo se diría esto, no sé, pero mutually exclusive, que uno separado al otro y no pueden, yo creo que existen muy bien juntos. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo creo que pensando en los gobiernos latinoamericanos, la, lo que deberían hacer, por ejemplo, es pensar ¿qué, qué quiero lograr? ¿Qué es mi ambición? Digamos que es am, comunidades indígenas en, no sé, la Amazonia o en la sierra, no, yo no sé, ¿no? Pero algo como, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es mi objetivo aquí? Hay algunas ocasiones, yo creo, que el Estado debería hacer algo o crear un modelo de inteligencia artificial que va a sacar el objetivo, la meta que quieren alcanzar el gobierno, ¿no? En otras ocasiones va a haber una compañía, el sector privado, que va a ser mucho mejor puesto para dar ese servicio y tener ese objetivo, lograr ese objetivo para esa población que el gobierno. Entonces, no creo que gobiernos en Latinoamérica, por ejemplo, deberían estar pensando, ¿qué podemos hacer con la inteligencia artificial? Es más, deberían pensar, ¿qué quiero hacer para mi población, para la economía del país, para los que no tienen, los que necesitan ayuda del Estado? Tener eso muy claro y después pensar, ¿qué herramientas sector público o sector privado puedo usar para lograr ese objetivo, esas metas? Y como digo, en algunas ocasiones el sector público va a tener que crear modelos de inteligencia artificial. Y lo interesante es que en las noticias hemos visto que hay una compañía china que se llama DeepSeek que ha creado un modelo de inteligencia artificial que es básicamente el mismo nivel de las mejores de los Estados Unidos, pero la cantidad de dinero que han usado para crear el modelo es una fracción de lo que han usado los Estados Unidos para crear los modelos del mismo nivel, básicamente. ¿Qué significa eso para los países como Latinoamérica? Que los modelos mejores ya no son inalcanzables. No necesitas tener billones y billones, mil millones de dólares para crear estos. Quizás es posible usar algunos millones de dólares para crear los mejores modelos que existen. Entonces ahí el Estado tiene un
oportunidad de crear modelos de una forma que antes no podían. Pero hay que ver lo que pasa. ¿Tú imaginas eh, los gobiernos con ministerios de inteligencia artificial dedicados exclusivamente? No he pensado eso, pero es una pregunta interesante. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no digamos que la inteligencia artificial, algunos piensan que va a ser la fundación de todo, de la economía, de todo? Y en ese mundo, ¿por qué no tendrías un ministerio de la inteligencia artificial? Ahorita lo que sí tenemos son ministerios de ciencia o de tecnología o de innovación. Y no sería un paso muy allá tener algo un poco más dedicado a la inteligencia artificial, yo creo, pero quién sabe. Tú has dicho algo muy importante y ya vamos llegando al final. Me imagino que no de esta, no de que no sea la primera y la última, sino que aquí te tendremos muchas veces cuando tu Con tiempo lo gusto. permita. Sabemos que eres muy ocupado. Decías algo muy importante y creo que no solo aplica para los gobiernos, para los líderes, sino también para los padres de familia Mm. y para nuestros hijos. Y es, ¿qué queremos? Es como la primera pregunta. ¿Dónde queremos llegar cuando me estoy metiendo en el tema del uso, del servicio que me puede dar esta tecnología? Es esa la pregunta que tú dices que con la que hay que arrancar. Yo creo que sí, yo creo que es importante tener claro qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres lograr, pero, también ser flexible. Entonces, usando mi ejemplo, yo siempre sabía que quería ir a una de las mejores universidades del mundo a estudiar, ¿no? Pero es difícil, o sea, no era que me iba a suceder de ley. Entonces tuve que trabajar duro y también prepararme y era posible que no lo lograba, ¿no? Entonces, en ese mundo, en ese escenario no es el fin del mundo, porque existe muchas universidades en el Reino Unido mundial que son muy buenas y yo trabajo con gente que yo diría que son más capaces que yo, pero han estudiado en universidades menos prestigiosas, digamos. Entonces, el punto es que sí, tengo algo, un objetivo de dónde quiero llegar, qué quiero hacer, sea de educación, o sea de trabajo, o sea de la semana entrante. No importa, ¿no? Pero qué quiero lograr. Y si es una ambición grande y no lo logras, no es un fracaso. Hay el mundo, es como la canción del Vallenatos, ¿no? Que uno no se imagina cómo cambia todo el mundo y lo que te trae el mundo no puedes prepararlo. Entonces, eso es mi filosofía, digamos. Tener una meta, 5 o 10 años, hacer lo que puedo para lograrlo. Y si no, no, no sabes lo que te espera la vida en esos 5 o 10 años. Entonces, no hay que preocuparse mucho. Diego, la última pregunta. ¿Qué tantos proyectos hasta donde podamos saber? Y lo diría más en tu vida personal, porque de eso se ha tratado esto de tu pensamiento. ¿Tienes en mente con lo de inteligencia artificial? Porque debido a tu experiencia, a tu trabajo, a tu sudor, a tu visión, pues tú estás metido en un tema donde tienes toda la autoridad, digámoslo así, los conocimientos y podrías liderar muchísimas cosas desde esa perspectiva. ¿Qué proyectos hay? He estado pensando, ¿ahora qué? ¿Qué quiero lograr este año? Y la inteligencia artificial, o sea, me da mucho, pues, creo que hay tanta oportunidad ahí, ¿no? Y para mí, am, creo, una razón que estoy haciendo esto contigo, por ejemplo, Pedro, es porque yo quiero que la comunidad latina se iguale con la sociedad británica, que tenga las oportunidades, que no les dé miedo de usar esas tecnologías, que intenten, que experimenten, que conozcan un poco más. ¿Por qué? Porque
yo ya casi 40 años en esta tierra, en este país. El latinoamericano me parece todavía olvidado, todavía no conocido por la sociedad. Y, y hay que cambiar eso. Yo creo que, como digo, la potencia de igualdad que tiene la inteligencia artificial es incomparable. Y eso es lo que estoy pensando. ¿Cómo podemos hacer eso con la comunidad latinoamericana en el Reino Unido para lograr eso? Pero más concretamente, y no en la inteligencia artificial, o quizás sí es un elemento. Estoy embarcando en un proyecto para 2031, cuando es el próximo census. ¿Cómo podemos llegar a un nivel cuando ya ahí nos reconocen a los latinoamericanos en el Reino Unido no como un grupo de other, sino Hispanic o Latino o Latin American o algo que nos puedan contar y podemos influir en las políticas públicas? Entonces eso es algo que estoy pensando y quizás la inteligencia artificial me va a dar la solución. Le voy a preguntar cómo hago esto y me va a dar un plan. ¿Quién sabe? Dije que era la última pregunta, pero tocaste un tema muy importante. ¿De qué se trata ese proyecto tan bonito de integrar del censo, de tener esa información? Para nadie es un secreto que los latinoamericanos, o bueno, quienes, de hecho, no solo los latinoamericanos, digamos, no tenemos no somos reconocidos por una etnia, ni mucho menos, no somos reconocidos, no somos medidos, no podemos ser determinados, hay que colocar una casillita otros, Mm, ¿sí? Pero tú estás hablando de un proyecto sí, para el 2031, si mal no sí, recuerdo. sí. ¿En qué consiste el proyecto, Diego? Em, entonces, estamos creando un equipo y que va a tratar de influir cómo se produce el próximo censo, ¿no? Entonces, digamos, para hacer eso hay muchos, am, hay muchos, no es un camino recto, directo. am, Hay que influir muchas partes de la sociedad y hay que tener un plan que es multianual. No es un proyecto de un mes o algo, es un poco de las artes creativas, un poco de hablar con gente con poder, hablar con gente que tiene el conocimiento de cómo funcionan las estadísticas nacionales del país. Entonces, un programa holistic para influir y ojalá cambiar um, cómo nos reconocen aquí en el país de los latinoamericanos. Y el problema, yo creo, es que hay mucha opinión de esto. Yo como ecuatoriano quizás quiero poner Ecuadorian, y quizás un colombiano quiere poner colombiano, y quizás un argentino quiere hacer, y después tienes gente de herencia afro que digas quieren poner otra cosa, y de descendencia blancos españoles que quieren poner otra cosa. Entonces yo creo que en la comunidad hay muchos problemas para solucionar para llegar a esto, pero por eso digo, estamos en 2025, esto es para 2031. Entonces, ahora es que hay que estar pensando y hacer los cambios que necesitamos para que pase eso. Y si no hacemos eso para el 2031, la oportunidad va a ser 2041. No, estas oportunidades vienen muy escasos, no hay muchos, no es cada año. Entonces hay que estar pensando ya mismo. Diego, seguiremos hablando, por supuesto, de este tema y esperamos tenerte en próximos episodios. Muchísimas gracias, Diego, por tu tiempo. Gracias, Pedro. Un gusto. En realidad, un gusto, y me parece excelente lo que están haciendo para la comunidad. Gracias, Diego. Express News Podcast presentó el anterior programa.